Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por el surf y nos esperamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva Por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, B1, B2, B3. Presenta el programa Manel Martín. Somos B1 más B2, B3. Todas miradas unidas, desde la oscuridad al brillo. Somos luces encendidas con manos, almas, sentidos. Tejeremos el camino, porque ver no es solo con ojos, ver es sentir, es destino. Somos B1 más B2, B3. Todas miradas unidas, desde la oscuridad al brillo. Somos luces encendidas con manos, almas, sentidos. Tejeremos el camino, porque ver no es solo con ojos, ver es sentir. Tejeremos el camino, porque ver no es solo con ojos, ver es sentir. Es destino. Es sentido. Oh, oh. Es destino. Muy buenas noches, aquí nos veis pasando el mes de julio en Barcelona. Aquí en Barcelona hay un pequeño inconveniente y es que hay bastante humedad. Estamos muy cerca del mar, la humedad es muy alta, el calor es mediano, no es de todo tan potente como otras latitudes, pero lo que sí que es bastante húmedo, es bastante desagradable notarse un poco sudado a lo largo del día, sobre todo si te pones a pleno sol. Cada semana hacemos una pequeña reflexión sobre barreras, sobre trato a discapacitados
Y cuando hablamos del término accesibilidad universal e imperceptible, hablamos de medidas que van bien para todo tipo de público, incluso para las personas que no padecen ningún tipo de discapacidad. Hablaremos de medidas a tomar en cuenta a las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva y también con discapacidad física. Hoy haremos una encuesta a las personas con discapacidad física. Muchas veces en los pasos de peatones, en las porterías de los edificios, intentan sustituir aquel bordillo, aquellas pequeñas escaleras, aquellos 3 o 4 escalones, con rampas. Pero hay que ir con mucho cuidado, porque la rampa tiene que tener unas medidas determinadas. La rampa tiene que estar hecha con suelo antideslizante. Y la pendiente nunca tendrá que superar el 12%. Y las recomendadas tendrían que ser las del 864. Cuanto menos pendiente, más fácil subir aquel tramo pues, de calle o de cualquier lugar donde estemos. La cosa es que las rampas no se transformen en toboganes, porque los toboganes nos las pegamos todos, desde personas con discapacidad física, personas ciegas, personas sordas, personas con discapacidad intelectual y personas sin discapacidad. Porque cuando la pendiente es muy fuerte, ahí resbalamos cualquiera y nos podemos hacer bastante daño. Cuidado con los toboganes, no nos gusta nada ver en nuestras ciudades toboganes. Como cada semana tenemos un invitado, hoy nos acompaña una de las pioneras, de las personas que más ha trabajado desde hace muchos años. Es una persona preciosa, maravillosa, muy querida por el colectivo de personas con discapacidad visual. Poco comentamos las personas que llevan más años luchando en favor del acceso a la cultura para básicamente las personas con discapacidad visual. Nos acompaña Rosa Argatacós. Rosa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Aquí en el televisor, aquí, la Rosa preocupada por el tema del maquillaje un poco, pero bueno, aquí a ver, estamos en familia. Ya no, ya no. Ya estamos en familia. Y la Rosa, empezaste, siempre me gusta preguntarte, porque la gente no nos habrá visto hasta ahora, ¿por qué te interesó el tema del acceso a la cultura para personas con discapacidad visual? Pues de esto ya hace bastantes años. Asistí a un concierto que estaba realizado por personas ciegas y luego pensé que el acceso a la música quizás es más normal o más sencillo y tiene más historia dentro de ese colectivo. Y entonces pensé, dentro de las artes plásticas, que es mi materia, la didáctica del arte, pues pensé cómo sería la vertiente de las artes plásticas dentro del colectivo de personas ciegas o discapacitadas visuales. Y entonces fue cuando me preocupé y empecé a indagar y a leer y sobre todo pues empecé a trabajar con niños ciegos para saber pues la forma de hablar, su forma de hacer, es decir, para conocerles. Tu formación fue dirigida, como comentas, al tema de la didáctica del arte, Sí. en la cual llegaste a ser catedrática en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, catedrática de escuela universitaria. En estos momentos soy profesora emérita de la Universidad Autónoma en el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. O sea, toda la vertiente artística de la cual mi materia es didáctica del arte, pero igualmente estoy interesada pues en la música y en la danza, todo lo que hace referencia al cuerpo. Si actualmente nos estamos quejando todavía de la situación de que los museos, los monumentos, luego hablaremos cómo tiene que ser un museo bien adaptado, qué cosas tiene que tener en cuenta, en aquella época no había prácticamente nada hecho ni en España ni prácticamente en el mundo entero. Sí, sí, los temas en realidad cuando uno empieza a estudiar algo que te interesa y que pues es nuevo para uno de momento, pues ves que en realidad se ha hecho bastante. Aquí quizás menos, pero en Europa y en América y en muchas partes del mundo sí se han hecho cosas. Y aquí pues últimamente pues hemos avanzado bastante. Decías que habías empezado con niños ciegos. Sí, ¿Cómo empezaste con pues ellos? Empecé en la Escuela Experimental de Torrebonica, cuya directora era Carmen Guinea en aquel momento, y me dieron todo tipo de libertad, la forma de poder programar y siempre
de acuerdo con los programas de la escuela, evidentemente, pero allí pues empezamos a poner el arte al alcance de los niños y visitamos muchísimos museos y yo colaboré muchísimo en toda la escuela durante un par de años. Y después ya pensé pues que como los niños ya iban por la ley, se integraban ya directamente a la escuela con los demás niños, pues entonces ya pasé a estudiar el arte dentro de la producción misma del arte, pero donde se exhibe el arte, que es en los museos, y luego posteriormente, una cosa es el contenido del museo y la otra el continente, que forman parte a veces del patrimonio, si son edificios antiguos o edificios de nueva planta, con lo cual pues da acceso a una infinidad de conocimientos indirectamente involucrados o dentro del arte, pero digamos el arte entendido como patrimonio. La Rosa es de aquellas personas que estudia todos los temas desde un punto de vista universitario, nos hace respondemos unas encuestas cuando visitamos un museo, cuando vamos a ver un monumento, pero para los telespectadores, explícanos en todo caso cómo una persona ciega, por ejemplo, disfruta de la escultura. Iremos pasando por todas las vertientes, el punto de la escultura, los monumentos, museos, también el tema de la pintura, que es un tema que también está bastante en boga últimamente. De una escultura, ¿qué cosa hay que adaptar? ¿Cómo lo ve la persona con discapacidad? ¿Cómo percibe la representación del objeto? Sí, es exactamente esto, el percibir las formas en 3 dimensiones, que es la escultura, que es una forma de expresión de la forma en 3 dimensiones, es lo que es la definición de escultura, o una aproximación a la definición de escultura, y ver, por una parte, el contenido de cómo está hecha, por ejemplo, desde la parte más material a la parte más conceptual. Y luego, pues, se puede estudiar o un artista, o bien una época, o bien un espacio. Es decir, cada vez, como asignatura, no tenemos un hilo conductor, por ejemplo, que estudiemos la escultura. Aquí hemos hecho las visitas que tengan una coherencia, empezando por el arqueológico e ir hasta progresivamente al arte contemporáneo. Pero como no es parte de una asignatura, lo que estamos haciendo en estos momentos, que es difusión en estos momentos con las visitas, quiero decir, hacemos difusión cultural, entonces hay una cierta coherencia, pero como materia no existe. Y antes has dicho una cosa, que lo que se hace para los ciegos es igualmente válido para los que no lo son, pues igualmente en arte. Lo que pensamos y la manera de ver y de contextualizar todo lo que vamos a enseñar o a aprender, pues sirve para los ciegos, pero sirve también para las personas que no son ciegas. O sea, por una parte, digamos, hay que contextualizar, es decir, saber qué es lo que vamos a ver, saber si es una tendencia o un artista dentro de una tendencia, es decir, ubicar a la persona con lo que va a ver. Esto es, digamos, ya como una lección, pero también puede ser al revés, ir a modo de descubrimiento, ir directamente a las formas y descubrir la persona, pues que no sea muy complicada. Eso sí, tenemos que hacer una selección, de esto hablaré después en todo caso, porque si no el hilo se va. Es decir, que por una parte podemos explicar qué es lo que vamos a ver, y por otra parte hay otra manera, que es la de sorprenderse y descubrir las formas, estas tridimensionales, que he dicho antes, que no sean muy complicadas, porque claro, con el tiempo hemos visto pues que no puede haber una muchísima cantidad de esculturas no se puede memorizar tanto, para poder disfrutar más y para comprender más, porque por una parte está la comprensión y por otra la emoción, que son 2 cosas que dentro del arte hay que tener en cuenta. Si una persona en el mundo que ha reivindicado el tema de las maquetas es la Rosa de Cadaqués, porque para un monumento del patrimonio, para una pieza fundamental es la maqueta a la entrada del edificio, para que nos hagamos una idea de la representación espacial del monumento. Sí, claro, yo creo que todo lo que es en grandes dimensiones es difícil de explicar. Es decir, puedes coger a alguien que lo haya descrito, puedes dar la opinión de un arquitecto o de un historiador de arte o de un historiador, depende del espacio que vayamos a conocer,
Y claro, esto lo que conlleva es que sean siempre de unas grandes dimensiones y el espacio, pues como bien sabes, pues es difícil de comprender un gran espacio. En cambio, la maqueta nos da una aproximación, si no el conocimiento exacto, que es imposible, pero nos da una aproximación para comprender de qué monumento o de qué edificio estamos hablando. Y por eso, para esta percepción arquitectónica o grande o grandiosa a veces, pues si no es con una maqueta, puede ser describiendo, que sería como una aproximación como con la pintura, que si luego hablamos de esto. Pero la maqueta nos da una aproximación de las formas y la manera de cómo ha sido diseñado este edificio, que nos ayuda pues a comprender pues un tiempo, una tendencia, un espacio, un país, etcétera. Sí. Sí, hay que programar un poco todo porque no se puede, hay tantas cosas para saber que tenemos que ir poco a poco. Con tu experiencia en contacto, porque la Rosa, por lo menos con nosotros, la Asociación de Discapacidad Visual Cataluña, ya llevamos 18 años, ¿eh, Rosa? Sí. Llevamos 18 años juntos, empezamos en el año 91 allí haciendo estas visitas por el barrio gótico de Barcelona, hemos visitado prácticamente todos los monumentos de Cataluña, prácticamente, aunque nos faltan algunos, pero muchos hemos ido a verlos. ¿Cómo reacciona el discapacidad visual ante una maqueta? Vas explicando todo con detalle. ¿Cómo lo observas tú ahí, esa discapacidad, mientras que está tocando la maqueta? Pues, en primer lugar, explicar de qué monumento se trata. Voy a poner un ejemplo de una maqueta que hemos visitado en muchas ocasiones, la del barrio gótico de Barcelona. Pues saber primero qué es el barrio gótico, qué representa. Luego voy a hacer también una aproximación con Gaudí, bueno, que nos va a dar tiempo. Pero hablamos del barrio gótico. Pues qué representa este barrio para la ciudad de Barcelona. No ir directamente, esto es la maqueta del barrio gótico, sino saber qué es el barrio gótico, qué representa para Barcelona, en qué espacio está ubicado, qué ha sido dentro de la historia de Barcelona y qué representa en estos momentos. Y luego, pues hay muchísimas oportunidades de poder, bueno, quiero decir que se pueden saber muchísimas cosas o enfocarlo de distintas maneras. Por ejemplo, puedo explicar el gótico, se le llama el barrio gótico, porque no todos los monumentos son góticos, pero están incluidas allí las murallas romanas, que no lo son, pero están dentro del barrio. Por lo tanto, podría explicar el gótico, podría explicar un poco la historia de Barcelona, o qué historia está dentro de este contexto del barrio gótico. Y en muchas ocasiones lo que hemos hecho es aprendernos el camino, porque como bien se sabe, las ciudades antiguas siempre son como un laberinto de callecitas que van y que vienen, que tuercen, que vuelves a encontrar. Cambios con la maqueta podemos aprender un camino, y por ejemplo ubicarnos en la maqueta lo que es la plaza de la fachada principal, y luego buscar dónde está la Plaza del Rey para tener dos espacios, no muchísimos más. Lo hacemos poco a poco. O sea que si se tratase de una visita turística, pues tendríamos que escoger y hacer un itinerario más lineal, que se viera un poco todo, pero así sin profundizar mucho. Esta experiencia que tenemos los ciegos al tocar la maqueta y hacernos una idea del espacio, los diferentes edificios, los diferentes monumentos que hay en el entorno, ¿a los niños videntes también, digamos, disfrutan de la explicación delante de la maqueta? Sí, y con eso, sobre todo al principio, para saber la dimensión, la dimensión no quiero decir la dimensión física de la maqueta, sino la dimensión de conocimiento que podríamos aprovechar de estas maquetas. Hicimos varios recorridos con niños pequeños y claro, al ver todo el barrio como a vista de pájaro, entonces ellos se ubican bastante mejor y pueden aprender, igualmente como aprendéis vosotros, un camino, o puedes en una ocasión uno, en otra ocasión otro, y saber un poco más de moverse y saber
exactamente no, pero saber pues qué es lo que está que hay en estos caminos, pues qué monumentos o qué puertas o dónde está ubicado el claustro, etcétera, etcétera. Y luego, además del barrio gótico, existe otra maqueta que se acopla a este barrio gótico y continúa, y se puede ver la plaza del Ayuntamiento y la Generalitat. Y claro, esto lo hace que todo a la vez no, porque es enorme, sino por partes, y uno puede tener conocimiento. Y esto ocurre lo mismo con la Casa Batlló, por ejemplo, que no hace mucho que estuvimos en ella, en que existe una maqueta y puedes tener idea de cómo es la arquitectura de Gaudí en este edificio tan singular y solamente en este edificio. Y para otra ocasión vimos la Sagrada Familia, que según mi opinión es un poco demasiado grande, que está ubicada en el Museo de Historia de Cataluña, y que también, según mi opinión, creo que sería mejor que la maqueta estuviese ubicada junto al monumento que se visita, porque entonces están la percepción, otras percepciones que no es la táctil, como puede ser en el caso de la Sagrada Familia con los turistas, sería el ruido, pero el ruido de turistas o de tránsito. Está en el ambiente. En el ambiente, que también es una manera de entenderlo. Antes no era así, ahora es así, y es una manera, pues el oído pues entra en función de que, o escuchas y entra en función del conocimiento, pues para ver que es un monumento que interesa realmente. Y disfrutar los demás sentidos, como puede ser el olfato. El olfato, por ejemplo, en el Parc Güell, hablando otra vez de Gaudí, pues cuando son espacios grandes sí que... Pero bueno, el olfato está siempre y es uno de los sentidos más evocadores. Pero claro, digamos, estos distintos aromas pues también ayudan a tener idea de cómo o qué importancia puede tener el edificio en cuestión. Una cosa que no dejemos de reivindicar, y ya lo ha comentado la Rosa, es que todo monumento, bueno, que sea interesante, que tenga una historia, que vale la pena visitarlo, tendría que tener la maqueta cerca de la entrada, donde la gente saca los tickets para poder entrar a visitar el monumento, los videntes que la vean de lejos y los que puedan tocarla que la toquen, y sobre todo cuando pase por allí un discapacidad visual, tanto si es leve, medio como severo, pues entonces que tenga la oportunidad de poder tocar, porque de otra forma, como también decía la Rosa, nos lo explican de forma, bueno, explicativa, de dónde están las cosas a nivel visual, pero no es ni mucho menos lo mismo poder tocar una maqueta, y esto todavía no lo hemos conseguido, cuanto menos en España todavía. Rosa, nos falta todavía bastante, porque sigue habiendo muchos monumentos sin maqueta. Muchísimos, y esto no creo que se logre, pero digamos, pero hay bastantes monumentos que tienen sus maquetas, monumentos que son ya del patrimonio nacional, como es Santes Creus, como es el monasterio de Sant Cugat, la Seu de Lleida, San Bartomeu de Bellpuig, que estuvimos allí también, o sea, unos cuantos monumentos. En Valencia, por ejemplo, existe la catedral, que está hecha en bronce, pero de hace muchísimo tiempo. Es quizás de los primeros monumentos, digamos, que están al alcance del tacto que hay en España. Y hay otros monumentos pues que también tienen sus maquetas, pocos, pero con el tiempo. Eso esperamos sí, que yo nuestros... lo resumí, lo tengo aquí, en este momento no recuerdo, pero hay bastantes lugares en donde existe esta maqueta. Lo que tengo que decir, que también, y no es a nuestro favor, es que sí existen maquetas, pero están dentro del metacrilato, o sea, dentro de las urnas, vitrinas. Y claro, pues porque son realmente frágiles, son muy frágiles. O sea, para ser táctiles tienen que ser de resina o de madera muy fuerte, o bien de metal. Esto nosotros no pararemos de reivindicarlo, es decir, no cuesta mucho dinero, porque actualmente con los sistemas actualmente de fabricación de maquetas no es demasiado caro. Pensamos que realmente se paga prácticamente por visitar cualquier museo de estos monumentos, pero un poco interesantes. Y bueno, al principio gastarse un importe para hacer la maqueta creemos que no es un importe excesivo. Luego hablaremos del tema de las guías, que es un tema también muy novedoso, la representación en braille, etcétera, etcétera. Pero como cada programa,
el señor Claudio me pide ya entrada para que estas cuñas. Ya veis que están aumentando los programas. El otro día pues vi que la Raquel, una señorita que hacía tiempo que había conocido como París y Seval, va a estar con nosotros dentro de poco, y ha empezado ya a hacer su programa, ¿no? Y todo tipo de discapacidades, pues bueno, haciendo su programito aquí en discapacidad.tv. Si tengo asesor de imagen, pues no, Rosa, todavía no sé cómo llegaremos a ser presidente de algún gran país o una cosa parecida, digo que lleguemos a esa situación, pero no sé qué se debe hacer con un asesor de imagen, ¿no? Porque cambiar toda la actitud de una persona, aunque sí, ciertos detalles... De actitud no hay que cambiar jamás, si se puede, pero pequeños detalles. Con algunos detalles, o si repites algo. Tenemos también nuestros tics particulares. Por supuesto, todos. Pero ya digo, es un tema que de momento lo hacemos natural, porque intentamos mostrar naturalidad. Sin ensayar. Hemos pensado en el futuro entrar en casa de amigos, ¿no? Ahora mismo os traeremos a una de las mejores planchadoras de pantalones y camisas que existe, posiblemente, no sé, una chica ciega que plancha, que deja, bueno, una pasada, ¿no? No sé, por ejemplo, una chica ciega también, la Monse, que es una cocina, bueno, muy buena, pero es que además te presenta los platos, te pone una ensalada, y la ensalada tiene forma de pajarito, de bosque o lo que sea, te hace los arbolitos y hace auténticas maravillas, y ella no ve porque es ciega total, pero repito, es un tema de que es interesante conocer a esta gente porque son modelos de gente que son ejemplo muchas veces, y lo que básicamente vamos a intentar con este programa es que la gente pues disfrute de la vida, que vea que la discapacidad es un palo gordo, porque nos ha tocado un palo gordo de vivir, pero que a pesar de padecer esa discapacidad, la vida puede ser plena, ¿no? Intentaremos daros ejemplos, ahora mismo estamos con la Rosa, de que un domingo por la mañana puede ser muy divertido, pues irse a visitar por el barrio gótico, la Casa Batlló, la Pedrera, el Parque Güell, bueno, Bellpuig, bueno, todos estos monumentos que tenemos en Cataluña, que algunos con maquetas, otros sin maqueta, porque eso muchas veces lo tenemos que hacer. Me acuerdo que en una ocasión... Santa María del Mar, sin maqueta. Me acuerdo, por ejemplo, una vez que nos explicó la Pedrera, que tampoco tiene maqueta, por cierto. Ahora tengo una pequeña. Una pequeña, pues es que te iba a decir, ¿no? Que compraba un posapapeles, y veías a la Rosa explicando cada uno, pasando uno a uno por la maquetita aquella pequeñita, que era un pisapapeles, explicando lo que era la fachada de la Pedrera. Hablábamos de visitar monumentos, museos. Tiene que tener unas ciertas características para que esté adaptado correctamente a personas con discapacidad visual. En realidad, vuelvo a lo mismo, que tendría que ser lo mismo para que las facilidades que son para los videntes fuesen para los ciegos, y al revés. Has hablado antes de las barreras arquitectónicas que sirven para todo el mundo, es bueno que, y muchos museos ya, casi todos, porque esto cuando es normativa luego ya existe y ya está. Pero luego el contenido sí que, y esto lo sabemos, que los conservadores pues, o la misma dirección del museo no nos deja tocar según qué piezas, porque son piezas únicas, y esto se entiende perfectamente. Y no es que se reivindique de tener o querer tocar los originales, se puede conocer una tendencia o un autor mismo en otras piezas que no sean estas, que está prohibido tocarlas. O sea que en principio pues tendría que haber una selección por parte del museo para las piezas que se dejasen tocar o conocer táctilmente, y que tampoco pedimos que sea todo el museo, sino puntualmente pues podría ser una sala que se transformase digamos, la exhibición fuese puntual, igual de la que se está exhibiendo en el resto del museo, o bien del fondo del museo, para cuando el museo, siempre con su criterio, dejase o quisiera mostrar a las personas no videntes pues estas piezas. Una cosa que he comentado... Perdona, iba a hacer un comentario, por ejemplo, en el espacio táctil del Louvre,
pues existe, o sea que no es el Louvre que está al alcance de los ciegos, sino este espacio en donde se exhiben unas esculturas, algunas de ellas siempre y otras puntuales. Por ejemplo, ahora se ha estudiado las figuras en movimiento, en otra ocasión pues ha sido figuras egipcias, en otra ocasión imágenes ya más emblemáticas del mismo Louvre. Una cosa que ya comentaba anteriormente la Rosa, y es que el tacto se satura mucho más que la vista, con lo cual no hay que tocar todas las piezas de un museo ni un monumento. Esto es según nuestra experiencia, que no quiere decir que sea válido para todo el mundo, pero hemos visto a través de las preguntas que hemos hecho, varias preguntas sobre el tipo de pieza y qué es, o qué te sugiere o cómo está hecha, si te parece una buena escultura. Es decir, se programan diferentes tipos de preguntas para ver la capacidad que tenemos de poder transmitir pues lo que hemos intentado pues transcribir, sea un artista, una época, etcétera. Y hemos visto que con muchas esculturas, porque hacemos siempre una previa antes de hacer la visita, vemos que muchas esculturas no se pueden memorizar, porque claro, al fin y al cabo es la imagen interior que tienes o que has alcanzado a través del tacto. Y claro, muchísimas, pues, bueno, ocurre igualmente con los videntes, que mucha información anula la comunicación, que las palabras son demoles teóricos. Un objetivo que se ha intentado en los últimos tiempos básicamente es poner un poco al acceso a las personas con discapacidad visual severa, el acceso a la pintura. Eso es un poco más complicado, ¿no, Rosa? Sí, para mi entender sí, y yo creo que es bastante complicado. Pero yo he asistido en algunas, hace años ya, cuando empezaron en el Louvre, empezaron a hacer estas visitas, y que actualmente ya lo llaman conferencias de arte, y en lo cual explican el contenido, porque claro, el contenido formal de una pintura pues puede ser comprendido, y además se puede acompañar con una pieza en relieve en donde den los trazos de la composición, si hablamos de una composición antigua. Luego, si el arte es no figurativo, pues también depende de la persona que quiera saber, porque hay que tienes que querer saber qué es el arte no figurativo, el arte barroco, y hablo en términos de arte europeo. Luego podríamos ampliar en conocer otro tipo de arte, pues que la UNESCO tiene magníficos ejemplos de cómo poder orientarnos. Y decía antes pues que el contenido formal es relativamente fácil, porque las descripciones, y sobre todo si las hace un poeta, una persona que sabe, o un gran erudito, cualquier persona que sepa mucho, pues transmite más el contenido formal que pueda tener la pintura en cuestión, sea del estilo que sea. Pero la otra es la parte emotiva, que según que críticos o que autores dirán que esto puede que la haya y puede que no, según, pues la parte emotiva, que es decir, el percibir directamente una obra de arte, es cuando está el arte en mayúscula, sabes o te dice algo, la puedes captar emotivamente, independientemente del contenido formal. En cambio, esta parte emotiva, explicando, es muy difícil de captarse. Así todo, yo creo que es importante, pues, cuantas más experiencias se haga y cuanto más podamos saber de ir un poco más allá, pues puede que sea un incentivo para muchas personas el que se explique pues la pintura. En fin, ya hay muchísimas maneras de hacerlo, y esto no es muy antiguo, bueno, quiero decir, no tiene muchos años que se hagan estas experiencias, pero en fin, se ha hecho. Tenemos información de que se ha hecho en América, en Italia, en Francia, aquí en Barcelona también. O sea que tenemos y diferentes maneras, desde la percepción del color en diferentes texturas a la parte más formal, a explicar un estilo con los trazos más importantes de este.
Eso también se intenta unas veces hacer una especie como de fotocopias en relieve, que depende qué artista sea, como Joan Miró, por ejemplo, que tiene unas manchas, por ejemplo, en algunos de sus cuadros, que representan pues una cosa, digamos, se puede intentar hacerse un poco la idea de lo que es el cuadro táctilmente tocándolo. Sí, por supuesto, y casi siempre estas visitas se acompañan con estas láminas en relieve, que claro, yo necesitaría hacer una investigación y hacer muchas preguntas y saber hasta dónde podemos llegar o cómo podemos hacer llegar más lejos o hacer llegar, no, ni más lejos ni más cerca, hacer llegar la pintura o, en fin, dejar pues que se vaya desarrollando pues esta otra faceta que ya digo pues que no es de muchos años. Quiero decir que no es de hace muchos años atrás, no, es reciente. Y será también muy diferente, que también lo comentamos como personas que estamos en contacto con ellos, la explicación que se puede hacer a un ciego de nacimiento, por ejemplo, con un ciego de adulto. Sí, por supuesto, porque una persona que ha visto siempre tiene algún referente, la persona que no ha visto no lo tiene, pero de todas formas yo creo que también es muy importante el que la persona quiera saber. Y luego pues es cuestión de explicarlo o más despacio, porque los referentes, y esto nos ocurre a todos, no nos damos cuenta y siempre ponemos algún referente visual que aunque lo prepares, y ya ves que yo voy siempre con mis apuntes y todo, pero algunas veces pues puede pasar. Y por lo tanto pues yo creo que es muy importante el esmero en transmitir las cosas, pero sobre todo por parte de las personas el querer. Esto es previa, pero no en esto, siempre en todo. Incluso hay una compañía que también aparecerá por este programa, que es la Constanza Bonilla, que ha hecho un intento, incluso con unas representaciones táctiles, en relieve también, pues poner los colores que hay en el cuadro. Esto lo ha hecho, acaba de hacer con un libro con cuadros de Guinovar. Y por ejemplo el amarillo son líneas rectas en relieve que representan los rayos del sol, el rojo digamos es como unas ondas más cortantes, el azul son unas ondas del mar, por ejemplo, olas, por ejemplo. Son es interesante, sí, estuve en la presentación. Sí. Intentos que van abriendo nuevos caminos. Exacto. Y yo creo que es bueno, pues cuantos más caminos haya para andar, pues más senderos y más tendremos más por donde llegar a donde sea, conocer el arte, porque el arte, tanto si queremos como no, está en nuestras vidas, o debería estar, sin tanta contundencia, debería estar. Es lo que decimos, que vas al oftalmólogo y te dice que sintiéndolo mucho no hay solución para tu problema de la vista y hay que buscar el máximo potencial. Cuando buscamos el potencial al cine, que también lo haremos en su momento, de la descripción en cines y teatros, que es un tema que, bueno, no vemos la pantalla, no hay solución, lo que comentábamos, no hay solución, ¿no? Pero una forma de potenciar al máximo el que un discapacitado visual vaya a un cine y disfrute completamente de la tarde, de la sesión, es que se haga el sistema de audiodescripción, que repito, también lo explicaremos tranquilamente en este programa. Rosa, otro descansito de 3-4 minutitos y ya la recta final del programa. Adelante, Claudio. Veis, martes a la noche, mes de julio, buena temperatura como decíamos al principio del programa, y acompañados de una señorita, de una señora maravillosa, que es la Rosa Catacós, pionera como decíamos también, de las que más ha luchado en España a favor del acceso a la cultura para personas con discapacidad y más especialmente con discapacidad visual. Toda tu experiencia, Rosa, la has querido plasmar en un libro. Sí, recogí, durante un año sabático que tuve en la universidad, recogí toda la información que la guardo, tengo archivos, y muchas fotografías y vídeos, y mucho material, artículos, en fin, lo recogí todo y lo ordené de manera que fuese leíble, por lo tanto que tomase cuerpo para que
en forma de libro, para que fuese un testimonio del trabajo que, bueno, como una cuarta parte del trabajo realizado. Y el libro en cuestión, digamos, hace referencia a todo lo que es la percepción del espacio, y empezando por la persona y por la percepción de uno mismo y por los sentidos, luego la percepción del espacio interior, el espacio exterior y el espacio cultural. O sea, hay un hilo conductor que lo podemos seguir si leemos los 10 capítulos, pero se puede leer también, por ejemplo, el espacio cultural se hace referencia al Parque Güell, o la percepción explica todo lo de las sugestiones olfativas, que fue una exposición que hubo en la Fundación Miró y hace años, en el 1979, o sea, pero que visitamos en muchísima ocasión, y por eso es un libro que es sine die. Se presentó en el Museo de Historia ya hace un par de años, pero las experiencias se pueden repetir, mejorar sobre todo, pero sirven tampoco de pauta, pero de referencia, para que uno pues vea pues de cosas que ya se han hecho, y sobre todo que sobre lo que está construido pues no volvamos a caer en los mismos errores, sino que sirva así de ejemplo para poder mejorar. El Claudio me dice que pueden pasar unas pequeñas fotografías de diferentes, bueno, encuentros que hemos tenido con la Rosa, en que nos explica pues diferentes visitas que me va haciendo. Si quieres, Claudio, les puedes ir pasando para que los televidentes vayan viendo estas fotografías. Rosa, sí. Esta preparación técnica debe ir bien para cualquier magisterio, sí, cualquier profesor. Bueno, digamos que mi tarea en la universidad ha sido la formación de profesores, pero de enseñanza general básica, de maestros, la formación de maestros. Primero fue Escuela de Magisterio, luego ahora está en la Facultad de Educación. Y en el área, como he dicho antes, de la didáctica de las artes plásticas. Y entonces mi tarea en dar a conocer el arte fue ya hace muchísimos años, como 25 así, pues que toda la parte de investigación la repartí, o una parte de mi investigación ha sido para mejorar el acceso al arte de las personas con deficiencia visual, y que luego con el tiempo te das cuenta de que lo que uno programa para hacerse comprender bien pues sirve ya para todo el mundo. O sea que es para ciegos, pero también sirve como referencia para visitas para niños, otros niños y niñas. Claro. Otra pregunta que sería interesante es, tú has formado a sus maestros, ¿ves que la plasmación, la realidad, se está trabajando bien en España, el acceso a la cultura de todos nuestros chavalines? Pues de buena voluntad, digamos, por parte de los enseñantes, la hay por parte de la universidad, pero en la contemplación de los programas, el arte nunca ha sido una prioridad en ningún programa. Ahora, claro, si hacemos una comparación con antes, pues ahora está bastante mejor, pero tampoco es lo óptimo. De todas formas, el acceso al arte, igual que el acceso a cualquier conocimiento, hay que estar renovándose, estudiando constantemente, o sea, moviéndose al ritmo de que se mueve la vida misma. Y esto, pues, sí, en muchas escuelas yo creo que se ha mejorado muchísimo respecto a cuando no había absolutamente nada, que, por cierto, y ahora que me están haciendo una biografía, pues sale este tema de que existían dos asignaturas separadas, que eran trabajos manuales y dibujo. O sea, que fuese expresión plástica, como se llamó, fue en 1970 en la ley. Claro, ahora empezaremos con las leyes y sus aplicaciones, pero que se ha ido mejorando, aunque nunca como quisiéramos que fuese, pero se ha mejorado muchísimo, y muchos niños conocen a
a museos y por parte de los museos también tienen unas visitas y tienen formación de maestros para acompañar a sus alumnos a estas visitas, o sea que sí se ha mejorado muchísimo. Lo que sí vemos es que nuestros hijos sí que nos cuesta más dinero porque cada cierto tiempo hay una excursión a tal museo que se hay que pagar el autocar, cuando en nuestra época de estudiantes prácticamente nos salíamos del aula en todo el año, estábamos prácticamente, bueno, yo me acordé que toda mi vida de educación la única excursión que hice fue a Bañolas, y eso que iba a escuela privada, en la Academia de Singerlin, la Academia de Almi, etcétera, etcétera, y allí no sabemos nunca. Hoy en día, digo, los chavales, cada 2 por 1, de papá, hay que pagar 10 euros para autocar a tal museo, a tal monumento, porque, claro, a tal visita. Mientras no esté programado en el gasto total, pues tendremos que hacerlo nosotros. Pero no es solamente a visitar museos, sino que son muchísimas áreas de conocimiento que van a ver la naturaleza, a ver las montañas, a ver animales, a ver cómo es una fábrica, etcétera. O sea que hay muchísima oferta para entender de cerca o ver de cerca las cosas como son. Hay que saber disfrutar de la vida y también algunas veces pues los chavales de bien pequeño ya empiezan. Y después, perdón, yo iba a decir que ahora, a diferencia de antes, tenemos el complemento de los medios audiovisuales, en donde a través de vídeos o del mismo ordenador, pues los niños tienen, bueno, diría una cifra de cómo se ha triplicado las fuentes de información, que son muchísimas. Y esto es bueno, por una parte, como todo, si se usa racionalmente. Bien, racionalmente. Porque algunos abusos también pueden comportar algún que otro problemilla, porque bueno, se nos encierra demasiado en sí mismo con estas nuevas tecnologías. Sí. Rosa, ¿estás detectando, estos representantes públicos, una mayor atención hacia nosotros cuando ya llevas tantos años reivindicando? ¿Últimamente estás notando cierto cambio? ¿Están un poco más por la labor? Sí, yo creo que sí. Por parte de la Administración, como siempre, no es todo lo deseable, porque, claro, no formar parte de los programas o de los programas o de su forma de hacer no está contemplado en que haya estas visitas para personas discapacitadas. Así todo, se ha mejorado muchísimo y está, bueno, oficialmente, digamos, escrito, el acceso al patrimonio es una reivindicación de la UNESCO y de la ONU antes del 1949, o sea que es de hace muchísimo tiempo, pero que poco a poco, yo creo que con el tiempo será sencillo, estará sencilla, no sencillo, pero tú sencillamente estará. La podrás tú explicar en primera persona porque la has vivido toda, desde la prácticamente nulidad de que existía hace, pues no sé, 30 y pico años, 40 años prácticamente, y hemos tenido la suerte, incluso nosotros, de ser las personas que hemos impulsado estos proyectos que están abriendo nuevos caminos, ¿no? Y que esperamos que dentro de pocos años el acceso a la cultura, cuanto menos nuestro país, en Cataluña, es totalmente resuelta. Rosa, decías que ahora eres profesora emérita. Sí. ¿Eso en qué consiste? Pues cuando llegas a la edad de la jubilación, entonces pides el poder continuar parte de tu tarea. Y pues en esto pues fui nombrada emérita. Me he jubilado ahora, este año. Pero de todas formas, pues he estado haciendo los cursos de doctorado y poder continuar pues escribiendo todo esto, puesto que ahora tengo bastante más tiempo. Acude a muchos congresos, me comentabas hace poco que habías ido a Riga incluso. Sí. ¿Qué tal la experiencia por allí? Bueno, a Riga fui por parte de la Ruta del Modernismo, que es un programa del Ayuntamiento de aquí, de Barcelona, y fue precisamente para ver todo lo del modernismo, las ciudades que están acogidas en este programa, su interés por dar amplias medidas pues de hacer accesible el modernismo pues para las personas ciegas. Y la verdad es que estuvo bastante bien, lo que pasa es que todo va un poco despacio. Y de congresos pues voy a todos los que creo que puedo aprender y puedo aportar algo de mi experiencia. Y voy bastante.
Estamos siempre con las puestas, ¿no, Rosa? Sí, o siempre. sea que el arte lo tienes incrustado en tu cuerpo, lo llevas en tu y estás siempre intentando que otras personas también disfruten de lo que tú tanto disfrutas. Sí, sí, porque coincide mi trabajo con el placer que da el ocio, que es la misma cosa, que es el arte, y por lo tanto tengo la suerte de poder ir aprendiendo constantemente. Claro, esto dicho de una manera reduccionista. Eso es una gran suerte de personas que tienen la oportunidad de vivir intensamente su trabajo, y la Rosa lo ha podido hacer durante prácticamente toda su vida. Sí, he tenido esta suerte. Es mucha suerte. Rosa, muchísimas gracias, y a todos ustedes hasta el próximo martes, aunque lo repiten este programa varias veces. Si entráis en la página web discapacidad.tv os explicarán con detalle cuándo se repiten cada uno de los programas que estamos haciendo aquí. Hoy ha sido en directo, los martes 9 a 10 estamos aquí en directo. Señoras y señores, muy buenas noches y hasta la semana que viene. Somos B, 1 más B, 2 B, 3, todas miradas unidas, desde la oscuridad al brillo. Somos luces encendidas con manos, almas, sentidos. Tejeremos el camino, porque ver no es solo con ojos, ver es sentir, es destino. Somos B, 1 más B, 2 B, 3, todas miradas unidas, desde la oscuridad al brillo. Somos luces encendidas con manos, almas, sentidos. Tejeremos el camino, porque ver no es solo con ojos, ver es sentir. Tejeremos el camino, porque ver no es solo con ojos, ver es sentir. Es destino. Es sentido. Oh, oh. Es destino. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.